Bueno. Sí, no hay agua. Claro, esa es una opción, una clase magistral. Sí, pero así como Carlos os explica la calidad de huevo desde el punto de vista de consumidor, yo os lo voy a explicar como un elemento para diagnosticar enfermedades. O sea, ya no solo para que miréis si está bien el huevo o no, sino para diagnosticar enfermedades. ¿Vale? Entonces, si nos vamos un poco a la parte en la cual os explicaba cómo identificar señales que nos ayuden a diagnosticar enfermedades antes de aparecer la fase sintomática, una de las cosas que os dije, aparte de los datos productivos, índices productivos, tendríamos la calidad de huevo. Y es uno de los indicadores muy buenos que tenemos porque los huevos se producen todos los días podemos medir cómo están los huevos y por lo tanto, si algo le pasa a las gallinas, lo vamos a ver enseguida, en el momento, midiendo la calidad de huevo. Entonces, antes de explicaros todos los parámetros de calidad que podemos medir, ahí me gustaría que tuvierais en mente aquello que realmente sucede en la granja. Y lo que sucede en la granja es que las gallinas van a poner los huevos en las jaulas y las jaulas van a ir a parar a unas cintas de recogida que están en las jaulas. Y ahí ya va a haber huevos sucios, huevos fisurados, va a haber huevos más grandes, más pequeños. Pero todos esos huevos van a recogerse mediante unas cintas de transporte que van a ir a parar a un almacén que es donde se pesan y se clasifican y se ponen los paquetes por peso que llegan a los supermercados. Y en esta cinta transportadora es donde cuando llega la máquina de clasificar los huevos, vienen situados de esta forma, entonces ahí suele haber un punto de control en donde hay una persona que va retirando huevos sucios y huevos fisurados. Sobre todo va a coger los huevos rotos. ¿Por qué? Porque esos huevos rotos si continúan hacia la máquina, lo que van a hacer es ensuciar el circuito y van a provocar que aparezcan más huevos sucios por culpa de él. Entonces esa persona va a estar muy pendiente de retirar aquellos huevos más rotos que van desprendiendo clara y yema. Y luego, pues entre huevo roto y huevo roto, pues va a ir retirando también huevos sucios. De forma que si entramos en un almacén donde se clasifican los huevos, veremos que hay una persona retirando manualmente huevos y van a haber cartones de huevos sucios y de huevos fisurados. ¿Vale? Pero estos huevos continúan hacia la máquina, que es cuando va a pesar y va a clasificar los huevos. Antes de clasificarlos, puede ser que veamos máquinas que automáticamente retiran los huevos sucios y fisurados. Automáticamente. Hay detectores electrónicos. Esta persona lo hace manualmente, pero aparte hay detectores electrónicos, hay más. Tenemos una máquina que se llama Egg Inspector, que lo que se encarga es de hacer muchas fotos por minuto. De forma que los huevos, cuando vienen aquí por esta cita, van en estos rodillos, los huevos van dando vueltas. Entonces, esta máquina les hace muchas fotos, de forma que fotografía toda la superficie del huevo. Y esta máquina tiene un programa de reconocimiento de imágenes, de forma que ella ve cada huevo y dice, vale, este huevo pues está sucio, ¿vale? Y lo identifica. Vale, este huevo también está sucio, lo identifica. Y lo marcan unas coordenadas para que luego la máquina lo saque por un carril específico del huevo sucio, por donde van saliendo todos los huevos sucios por ahí. Pero también hay otro dispositivo electrónico automático que se llama Crack Detector y que se encarga de detectar los huevos fisurados y que trabaja por resonancia, de forma que de la misma forma que un tambor cuando está roto suena distinto. Pues esto igual. Esta máquina lo que tiene son varias bobinas que en cada huevo da 3 golpes, 3 bobinas en cada huevo golpean y miden la resonancia que emite ese huevo. Midiendo la resonancia que emite ese huevo,
la máquina es capaz de decidir si está fisurado o no, además con un nivel de exactitud muy bueno, porque son fisuras que probablemente a nivel normal, a simple vista, no se verían. Entonces estos sistemas detectan tanto los sucios como los fisurados. Así que en la máquina aparecerá un carril por donde van saliendo todos los huevos sucios y un carril por donde van saliendo todos los huevos fisurados. Más aparte, los que van retirando las personas manualmente. ¿Vale? Habrá centros donde solamente esté este sistema, habrá centros donde esté este sistema y este sistema, y habrá centros donde estén los tres sistemas. De forma que al final, cuando se recogen todos los huevos de una nave, al final lo que tendremos son X huevos de categoría XL, X huevos de categoría L, X huevos de categoría M, X huevos de categoría S, X huevos sucios, X huevos fisurados y unas mermas. Estos, todos los huevos sucios, son los que se retiran a mano más en el inspector. Y los huevos fisurados son los que retiran a mano más el gran detector. Y estos son los huevos de categoría A que se venden a supermercados. Y estos son los huevos de categoría B que tienen que ir a industria alimentaria porque no pueden destinarse al consumo humano directo. Vale, pues cuando las gallinas están enfermas, lo que vemos es un aumento de esta proporción de huevos. Hay más huevos sucios y más huevos fisurados. Y cuando están las gallinas enfermas, disminuyen estos tipos de huevos. Los huevos más gordos disminuyen su porcentaje y aumentan los huevos más pequeños. ¿Por qué? Porque las gallinas tienen una anorexia, una apatía, comen menos y por tanto el tamaño del huevo disminuye. Así que midiendo esto podemos detectar problemas. Pero no solo nos tenemos que conformar viendo si sube o no los sucios o si sube o no los fisurados. Es que podemos ir más allá, podemos ir a las causas. Si, por ejemplo, lo que aparece es un aumento de huevos sucios por heces, pues probablemente estemos teniendo un problema de origen digestivo, por ejemplo. O si lo que tenemos es un problema de huevos sucios de sangre, probablemente este no sea un problema digestivo. Este sea un problema de que estamos produciendo huevos demasiado grandes. Las gallinas están prolapsando mucho, entonces hay hemorragias en la cloaca o incluso puede haber picaje y canibalismo por parte de las gallinas. O si vemos este problema, resulta que estos son manchas de piojo. El piojo es el Dermanisus gallinana, que es un ácaro que os ha explicado Marilena. Entonces, este ácaro chupa sangre. Si hay muchos ácaros en la granja, cuando los huevos ruedan, aplastan los Dermanisus y se quedan manchados los huevos con manchas de sangre porque son Dermanisus aplastados. Cuando vemos este nivel, o sea, si oye que ha aumentado el porcentaje de huevos sucios y llegamos a ver los huevos sucios y la mayoría de estos huevos son de este tipo, eso significa que no hay un problema digestivo, no hay un problema de prolapso, sino lo que hay es un problema de ácaros y tenemos que tratar con acaricidas la granja. Es más, cuando veamos este tipo de marcas, es que hay muchos ácaros en la granja. Y si hay muchos ácaros en la granja, ¿qué pasa? Los ácaros son fotófobos, o sea, que se esconden de la luz. Y solo salen a consumir sangre cuando es de noche, cuando la luz está apagada, por la noche. Entonces, ¿qué pasa? Que la gallina está nerviosa, está inquieta, no puede dormir bien porque los piojos están picándola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no puede depositar bien la cáscara, que se forma por la noche. Y los huevos empiezan a palidecer, porque seguramente también tenga anemia. Las gallinas tengan anemia, y entre que tienen anemia y que están nerviosas por la noche y no se puede formar bien la cáscara, empieza a aumentar el porcentaje de huevos pálidos. O imaginaros que hay un problema de huevos sucios y cuando llegáis a analizar los huevos sucios os encontráis que los huevos sucios son por polvo. O seguramente esto es un problema distinto. ¿Qué te sugiere a ti que haya la mayor parte de los huevos estén sucios por polvo?
Está prohibido limpiar los huevos. Esto normalmente indica un problema de ventilación, de mala ventilación. Que la nave no está bien ventilada, no hay corriente de aire, entonces el polvo se tiende a depositar en las cintas de recogida del huevo y cuando los huevos van a parar a las cintas de recogida se ensucian de polvo. ¿Vale? Esto suele denotar un problema de mala ventilación. Como los huevos cuando los ponen las gallinas están húmedos, un huevo recién puesto está húmedo, cuando rueda y va a parar a la cinta donde hay polvo, el polvo se queda pegado. Entonces puede tener este aspecto, unas manchas como si fuera la derrapada de una rueda. Si lo que vemos es este tipo de suciedad, o sea que los huevos están sucios por pluma, pues este puede ser otro problema distinto, un problema de picaje, de que hay una deficiencia nutricional en el pienso y las gallinas están mudando la pluma y hay más problemas o simplemente por el material del nido que hay en la jaula. O sea, sabes que por normativa el piso del nidal en la jaula tiene que ser de un material distinto a la malla. Entonces hay muchos modelos de jaula que lo que ponen es una alfombrilla de plástico. Entonces esta alfombrilla de plástico muchas veces hace que las plumas de la cloaca de la gallina son muy suaves, muy suaves. Entonces estas plumas se quedan ancladas en el material del nidal y luego cuando se pone el huevo se pega la pluma y se quedan así. O podemos tener huevos sucios de clara y de yema. Este también es un problema muy característico y es normal que aparezca cuando hay un problema de huevos fisurados. Cuando las gallinas tienden a tener una cáscara frágil y hay muchos huevos rotos, estos huevos rotos ensucian otros huevos. Entonces es normal que veamos muchos huevos sucios de clara y yema cuando las gallinas son viejas. Pero si veis un problema de huevos sucios de clara y yema cuando las gallinas son jóvenes y apenas hay un porcentaje de huevos fisurados muy bajo, algo está pasando ahí. Tenéis que ir a ver. Tenemos los huevos pálidos, ¿vale? Lo he dicho con el tema del piojillo. Cuando hay cualquier enfermedad que afecta al epitelio del oviducto, no se puede depositar adecuadamente el pigmento y aparecen los huevos pálidos. Aparecen, por ejemplo, en enfermedades respiratorias, en bronquitis, en micoplasma, en hemovirus, en Newcastle, en influenza. Todos aquellos virus que afecten a los epitelios van a provocar un aumento de huevos pálidos. Los huevos recalcificados. Los huevos recalcificados no son un problema sanitario, más bien es un problema etológico. Y lo vais a entender muy bien. Hace 4.000 años, las personas cuando necesitábamos ir al baño, ¿dónde hacíamos? Allá donde nos pillaba. Ahora ya no lo hacemos ahí, ahora vamos al váter y vamos. Y si el váter está ocupado, nos esperamos. Vale. Antes en las jaulas no había nidal, por lo tanto la gallina ponía el huevo allá donde le venía. Ahora hay nidal, entonces la gallina quiere ir a poner el huevo al nidal. Y si el nidal está ocupado, la gallina tiene que esperarse. ¿Y qué pasa si se espera? Si el huevo ya está formado y retiene el huevo, que a pesar de que ya tiene el pigmento marrón depositado, se deposita calcio en su superficie, por lo tanto aparecen estos tipos de huevos. O este. En definitiva, lo que quiero deciros es que no nos conformemos con ver si hay muchos, si aumentan o disminuyen los huevos sucios, que está bien saber eso, sino que vayamos más allá. Vayamos a ver qué tipo de suciedad es la que está apareciendo en los huevos. Y con eso podremos seguramente descubrir la causa que hay detrás de ese aumento de huevos sucios. Y lo mismo podría deciros con los huevos fisurados. También hay distintos tipos de fisuras. Huevos rotos, huevos con fisuras abiertas de forma visible, huevos con fisuras calientes,
esto se produce cuando el huevo está recién puesto, o huevos con fisuras puntuales, una marca muy puntual, o huevos con fisuras longitudinales, o huevos con fisuras en estrella, huevos con microfisuras longitudinales o con microfisuras en estrella por un impacto. En definitiva, que analizando las fisuras también podemos saber o intuir qué posible causa está detrás de ese impacto. Vale, pues no nos quedemos solamente con los sucios y los fisurados, vamos más allá. Lo que explicó Carlos de la calidad de huevo, desde el punto de vista del consumo humano, yo os voy a decir, medid los parámetros de calidad de huevo, pero para determinar si hay alguna enfermedad. ¿Como cuál? El peso. El peso del huevo. Ya os dije que el peso del huevo es el mejor indicador que podemos tener para diagnosticar precozmente enfermedades. ¿Por qué? Porque a la mínima que le pasa algo a la gallina, lo va a manifestar comiendo menos. Y si come menos, va a bajar el tamaño del huevo. Nosotros podemos tener un patrón de peso medio del huevo y si vemos que nuestro lote, el que estamos monitorizando, se desvía con respecto a este patrón, es que está pasando algo. Pero ya no solo el peso medio del huevo, que ya os expliqué cómo se mide el peso medio del huevo, sino las categorías. Podemos saber cómo evolucionan estas categorías a lo largo del ciclo de puesta. Si esta es la de las gallinas, desde las 20 hasta las 90 semanas, y esto es el porcentaje de cada una de las categorías, desde 0 hasta 100, porque todo esto, si tú sumas esto, siempre tiene que ser 100. Al principio predominarán los huevos más pequeños y conforme evoluciona la edad de la gallina, como comen más, empiezan a predominar los huevos más gordos. Entonces, esto es lo que vemos aquí. Aquí vemos como al principio predominan los huevos la roja y verde, que son los S y los M. Y a medida que la gallina va haciéndose mayor, empieza a predominar el huevo M, luego aparece el huevo L, que es el más predominante cuando la gallina ya se gusta, el S ya ha desaparecido, apenas hay S, y luego ya empieza a aparecer el XL. Hay muy pocos XL en este modelo, pero tú sabes que si nosotros hacemos que las gallinas empiecen a poner más tarde, hacemos que los huevos que ponen son más gordos. Y eso lo determinamos con el fotoperiodo, que eso lo ha explicado Carlos. Según el fotoperiodo, tú puedes hacer que las gallinas empiecen a poner más jóvenes o puedes hacer que empiecen a poner más tarde. Si haces que empiecen a poner muy jóvenes, los huevos serán más pequeños. Si haces que empiecen a poner más tarde, los huevos serán más grandes. Lo importante es saber que si en un momento dado tú tienes un patrón en donde no tienen por qué aparecer huevos S, si aquí empiezas tú a ver que aparecen huevos S y que empiezan a disminuir los huevos L, preocúpate. Vete a la granja que algo está pasando. Eso es lo que quiero deciros. Luego la cutícula. La cutícula, os acabo de explicar cómo el huevo, cuando lo pone la gallina, está húmedo. Y está húmedo porque acaba de depositar la cutícula, que es una capa de glicoproteínas que envuelven al huevo. ¿Por qué? Porque resulta que el huevo tiene poros, porque el embrión necesita respirar. Pero, claro, necesita respirar, pero por aquí también pueden meterse gérmenes. Así que la evolución lo que ha hecho es seleccionar aquellas gallinas que depositan una capa protectora, un impermeable, alrededor del huevo. Y esta cámara se le llama cutícula. Esta capa de glicoproteínas se llama cutícula. Además, esta cutícula contiene la mayor parte de los pigmentos que dan color al huevo marrón. O sea, cuando tú ves un huevo marrón, esos pigmentos están en la cutícula. Entonces, cuando hablábamos de cutícula en avicultura, normalmente ¿a qué nos referíamos? Nos referíamos a que es una forma de evaluar si los huevos han sido manipulados o no.
¿Por qué? Porque en Europa está prohibido limpiar los huevos. Para no esconder La suciedad. del huevo. En Europa está prohibido lavar los huevos. Entonces, imagínate que el señor que está retirando huevos, en lugar de retirar huevos, está con una bayeta y está limpiando y los vuelve a dejar. Ahora, eso está prohibido. Entonces, se detecta una manipulación de la cutícula irradiando el huevo con luz ultravioleta y viendo si está dañada o no. Siempre se explicaba esto. Yo lo que os vengo a explicar aquí es que, aparte de este uso, la observación de la cutícula también nos puede dar información de dónde ha estado producido el huevo. ¿Por qué? Pues si tú coges un huevo recién puesto, que la cutícula está húmeda todavía, y pones el dedo encima, se te marca la huella dactilar. Luego se seca y tú coges un foco de luz ultravioleta, enfocas al huevo y te aparece la huella dactilar. Si tú lo fregas y le enfocas con luz ultravioleta, aparece como que lo ha fregado. Entonces, por supuesto que aparece dónde entra en contacto el huevo cuando está recién puesto. Si un huevo se pone en una jaula, aparecerán las marcas de los alambres. Y si un huevo está puesto en un nidal, aparecerán las marcas del material del nidal. Entonces, hay equipos de investigación que están trabajando para, a través de la cutícula, identificar dónde se ha producido ese huevo. Para detectar fraude, si algún huevo producido en jaula se está etiquetando como huevo 2 o huevo 1. Luego tenemos el color de la cáscara. Evidentemente, esto se puede medir. Partimos de la base que trabajamos con gallinas morenas, de huevo marrón. Pues las empresas de genética seleccionan las gallinas para que pongan un huevo cuanto más marrón mejor, ¿vale? Pero de forma natural, ese pigmento que se deposita en la cutícula y sobre el huevo en la última fase de la producción del huevo, cuando ya está todo formado, es muy eficiente cuando las gallinas son jóvenes. Cuando las gallinas son jóvenes tienen un color muy marrón, ¿vale? Pero a medida que las gallinas envejecen, van apareciendo tonalidades más claras. ¿Por qué? Porque el proceso de deposición de pigmentos es menos eficaz, es menos eficiente. De forma que nosotros tendremos que tener en la mente que de forma natural el color de la cáscara pasa de un color muy intenso a poco hacerse más claro. Eso es normal. ¿Cómo se mide este color? Pues con escalas colorimétricas, con patrones colorimétricos. Este, por ejemplo, es de una empresa de genética, de Highline, o pueden medirse mediante abanicos de color, o pueden medirse mediante medidores electrónicos. Esto es un colorímetro de Minolta que realiza un disparo, entonces lee el color de los alimentos, o de las superficies, o de cualquier cosa, y da una lectura en 3 unidades. En la unidad L, que indica la luminosidad, y esta va del eje del blanco al negro, cuánto brillante, cuánto la luminosidad tiene el color. Luego la A, que es el eje rojo-verde, y la B, que es el eje amarillo-azul. ¿Vale? Te da, de cada color te da 3 valores, y en base a esos valores pues puedes hacer rectas patrón, ¿vale?, para medir los colores. De forma que, si nosotros sabemos que lo habitual cuando son jóvenes es movernos en estas tonalidades, y a medida que las gallinas van envejeciéndose, nos vamos encontrando con estas tonalidades, cuando nosotros observemos que empiezan a aparecer estas tonalidades, es que están habiendo problemas en las gallinas. Y esto es medible, y esto es cuantificable. Además, esto se puede medir todos los días. De forma que ya hay detectores que se llaman Brown Detector, que miden el color de todos los huevos que se envasan. Te mide todos. No una muestra, sino que te mide el color de todos los huevos. Y te dice la media de color de cáscara que tienes y cuántos huevos son pálidos o no. Y eso te ayuda a diagnosticar, porque al momento que aparecen huevos de estos, es que hay problemas.
Y nos vamos a medir también características de cáscara. No solo el color, sino también el grosor. Nosotros queremos medir cuánto resistente es una cáscara. Una forma de medirla es con el grosor. Y para medir el grosor, pues rompo el huevo y puedo medir el grosor mediante un pie de rey o un calibre. ¿Vale? Pero también puedo medir el grosor de la cáscara mediante sistemas no invasivos, mediante un ecógrafo. Esto es un ecógrafo. Esto es un ecógrafo que está midiendo el grosor de la cáscara y dice que mide 0,35 milímetros. La cáscara, en situaciones normales, está entre medio milímetro y 0,3 milímetros. Y también es más gruesa al principio, y a medida que va envejeciendo la gallina, pues es más estrecha, más fina. Pero realmente ¿la resistencia es solo el grosor? No. Está claro que el grosor disminuye a medida que avanza la edad de las gallinas. Y también disminuye la resistencia a la rotura. Pero ¿es por el grosor? No, no solo por el grosor. Es como si quisiéramos evaluar la resistencia de una pared por lo gruesa que es. No, eso no es válido. Tú puedes tener una pared muy gruesa de corcho y no es nada resistente. ¿Qué puedo medir? Pues hombre, puedo medir la calidad de los ladrillos. Puedo medir la calidad del cemento que une los ladrillos. Puedo ver si están colocados bien o si están colocados mal. Puedo incluso ver si están torcidos, si la pared está torcida o está recta. Todo eso es importante para ver si es resistente o no la pared. Pues en la cáscara lo mismo. En la cáscara nos encontramos que hay muchas medidas. Esto es un artículo, si vosotros midieseis realmente la calidad de la cáscara, hay muchas cosas que se pueden medir. Desde la superficie de la cáscara, si extendiéramos toda la cáscara del huevo, ¿cuántos centímetros cuadrados mediría? Que eso se obtiene mediante una fórmula. Porque el huevo tiene una forma. Y no es lo mismo que el huevo tenga una forma perfecta, en donde resiste mejor la rotura, que un huevo deforme, que a la mínima que lo aprieta se rompe, por los ejes de fuerzas. El grosor de la cáscara, efectivamente, cuánto pesa esa cáscara, cuánta cantidad de mineral tiene, o el porcentaje que corresponde de todo el huevo, o incluso si tenemos la superficie y tenemos lo que pesa, tendremos los miligramos por centímetro cuadrado. ¿Cuánta materia mineral hay por centímetro cuadrado? O sea, esto sí que nos puede hacer una idea más exacta de qué calidad es la cáscara. No solo el grosor, aunque el grosor también. Al final lo que nos importa es lo resistente que es la cáscara. ¿Y eso se puede medir? Sí. Hay máquinas que nos miden cuál es la resistencia a la rotura. Son máquinas que, por ejemplo esta, van aplicando una fuerza, apretan este émbolo contra el huevo y en el momento en que hace crack, el émbolo para y te dice, mira, he aplicado esta fuerza para romperlo. Y haces otro huevo, y haces otro huevo. O este, que de la misma forma es un tornillo que va apretando presión y en el momento en que rompe, crack, para. Y dice, mira, 42 newtons, he aplicado 42 newtons de fuerza. Y te mida un huevo, te mide un huevo. Y evidentemente, a medida que avanza la edad de las gallinas, la resistencia de la cáscara disminuye. Y esto lo podemos medir. Si llega un momento en el que la resistencia de la cáscara baja y se desvía del parámetro normal, es que hay un problema en las gallinas. Vete a ver. Pero no solo podemos fijarnos en la cáscara, podemos medir el albumen. Pero el albumen no desde el punto de vista de el albumen tiene que tener una buena calidad para el consumidor, no. Desde el punto de vista de cuando hay una enfermedad, la calidad del albumen baja. Por lo tanto, mide la calidad del albumen periódicamente y cuando veas que por algo disminuye, vete a la granja que posiblemente esté pasando algo. ¿Por qué? Porque cualquier enfermedad que afecte al epitelio del reproductor, del oviducto, hace que no se sintetice bien las proteínas.
Al final, el huevo, el albumen se forma aquí, en el magnum. Y en este tramo, las células epiteliales lo que están es secretando proteínas a la luz del magnum. Y ahí se hidratan y es donde se forma el albumen. Si tú tienes las células epiteliales dañadas, se secreta menos proteína y cuando se hidrata, el albumen queda mucho más fluido. Entonces las unidades Gauss bajan. Entonces cuando las gallinas están enfermas, hay peor calidad de albumen. ¿Y qué me decís de la calidad de yema? Que si una gallina está sana y come bien, ingerirá los pigmentos necesarios para pigmentar el huevo. Pero que una gallina está enferma, si una gallina está enferma, esto es una gallina enferma, no va a ingerir bien los carotenoides y van a aparecer yemas claras. Mientras que una gallina sana, que tiene buen apetito y come bien, tendrá una yema más anaranjada. Así que, imagínate que yo soy el nutricionista de una empresa y me ocupo de formular el pienso que comen las gallinas. Y lo formulo de forma que digo, voy a incluir un nivel de carotenoides en pienso para obtener el número 12, que es un color más o menos, sería este, el 12. A ver, este naranja. ¿Me sigue? Porque mi mercado, mi supermercado me pide, mira, tú haz huevos de color 12 que son los que les gustan a la gente que viene a comprarme. Entonces yo digo, bueno, pues quiero obtener ese color de yema, voy a poner en el pienso esto o lo otro para que tenga ese color de yema. Y habitualmente la media del color, porque yo mediré 100 huevos cada vez, por ejemplo, pero no todos van a medir 12. Es una población de huevos, va a tener una distribución normal. Probablemente todos ellos de media miden 12, pero habrá una dispersión. Si yo estoy midiendo en estos momentos, yo mido aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Dónde crees que es más probable que aparezcan más huevos de este tipo? ¿Por qué? Porque de manera fisiológica es demasiado grande cuando está vieja y hay más riesgo de enfermedades cuando está vieja. No. Aparecen más de estos cuando las gallinas son jóvenes. Porque comen menos. Ahí porque comen menos pigmentos. Menos comen, menos pigmentos. Entonces, aunque es más probable que aquí haya más huevos del 11, del 10, del 9, más huevos pálidos. Mientras que aquí, imagínate que tiene un consumo medio de 95 gramos de pienso. Y aquí a lo mejor tienen un consumo de 120 gramos. Pues seguramente aquí haya más 13, 14, ¿sabes? Y aquí, pues bueno, más o menos sea normal. Pero yo lo que quiero que entiendas es que cuanto son más jóvenes es más probable que aparezcan huevos menos pigmentados y cuando son más mayores es más probable que aparezcan huevos más pigmentados. Pero lo que quiero que entiendas es que si en cualquier momento empiezan a aparecer huevos, más proporción de huevos pálidos en cualquier momento, es que algo está pasando. Vete a la granja porque hay gallinas que están comiendo poco. Y finalmente tenemos las inclusiones internas. También pueden aparecer manchas de sangre. Y naturalmente aparece un cierto porcentaje de manchas de sangre.
porque la producción de huevos implica que hay una ovulación. Y cuando la gallina ovula, se rompe el epitelio y puede aparecer una rotura de un capilar y que haya una pequeña hemorragia. Seguro que esto lo has visto alguna vez en casa, ¿no? ¿No? Cuando has escrito un huevo, ¿no has visto nunca manchas de estas? Bueno, pues esto es habitual, pero claro, es habitual que aparezca un pequeño porcentaje de las ocasiones. Lo que vengo a deciros es, olvidaros de que sea deseable o no por el consumidor. Lo que quiero deciros es que si hay un problema, aumenta el porcentaje de huevos con sangre. Problemas como qué, como estrés, como situaciones en las que los animales estén muy nerviosos, una tormenta, un problema de una granja que tiene muchas ratas y por las noches las gallinas tienen miedo, o un problema de deficiencia de vitamina K en el pienso. Si hay deficiencias de vitamina K en el pienso, pueden aparecer más manchas de sangre, o problemas de micotoxinas. Y de la misma forma, las manchas de carne son manchas, no es sangre, es que ha habido una porción del epitelio del oviducto que se ha descamado. Hay una descamación, como si le cayera la piel, un trocito de piel por dentro. Se descama un trocito del epitelio que luego va a estar dentro de la cáscara. Esto, un pequeño porcentaje de huevos de este tipo son normales, es normal. Pero también te digo que cuando hay una enfermedad, algún problema, aumenta también la cantidad de huevos con manchas de carne. Por ejemplo, también factores de estrés producen descamaciones epiteliales. Cuando hay deficiencias de vitamina A, aparecen descamaciones epiteliales. En definitiva, que podemos medir la calidad del huevo para determinar si hay posiblemente alguna enfermedad, incluso medir esos parámetros para saber cuál es la posible causa de la enfermedad que estamos viendo. O sea, son métodos de diagnóstico. Ese es el mensaje.